Muy buenos días, tardes o noches. Voy a presentarles un poco sobre la psicología crítica. Antes de mencionar los ejemplos, vamos a explicar qué es, qué propósitos tiene, y sus objetivos y su estructura. Su propósito principal es generar una conciencia crítica en la cual la información recibida se plantea un cuestionamiento y buscar alternativas de información. El objetivo, la psicología está ligada con los aspectos sociales. Entonces, como se mencionó antes, hay un cuestionamiento sobre la información. Eso incentiva al individuo a que investigue sobre su realidad y circunstancias sociales que determinen su vida cotidiana y favorecen la reflexión autocrítica. McLaren, uno de los fundadores de la psicología crítica, propone en la teoría que un pedagogo crítico debe compartir la idea de impulsar el cambio social, cumpliendo los valores de la libertad, igualdad y justicia social. Con eso, la formación de estudiantes, unos ciudadanos competentes que sean capaces de luchar por mejorar las formas de vida pública. Entonces, la estructura de la psicología crítica se plantea de esta forma: una contextualización, que se debe estar consciente del contexto para poder incidir en las realidades con nuestras acciones. Entonces debe estar como bien informado, y ya lo que lleva es una participación. Y aquí en la participación hace una diferencia que en la sociedad y en la educación son aspectos diferentes, pero deben de ser participativos. Una comunicación, como se había mencionado, cuando uno recibe información hay que hacer una cuestión, pero no debe ser neutral ni objetivo, o sea, de una parte y de otra no. Hay que estructurar y organizar las informaciones que se reciben y las que se investigan. Humanización, como se había explicado McLaren en aspecto social, es una mejor construcción del ambiente social. O sea, un mundo menos injusto y más humano, una igualdad. Y una transformación. Una transformación es que conocimiento recibido importante, para que sea crítico, debe ser crítico. O sea, hay que hacer una autocriticación, un análisis crítico para que sea una transformación. Uno de los ejemplos que pues más que todo me sucedieron cuando estaba en grado 11, me gustó mucho porque el profesor era filósofo y pues en el aspecto también económico, nos hacía muchos cuestionamientos de preguntas, para establecer unas bases filosóficas para generar nuestra propia esencia filosófica. Entonces, una de las actividades que nos presentó es que en el año 2018 se presentó pues los debates presidenciales. Entonces, nos dijo que debíamos de analizar las propuestas de cada postulado a la presidencia y analizar sus argumentos y obviamente informarnos de acuerdo a otras partes, y ya pues en la clase dar nuestras propias propuestas y análisis sobre el debate y que nos gustó más, y, y ahí es cuando ya se analizaba sobre el tema. Esto ayudó mucho en el aspecto también de la participación ciudadana futura, pues porque éramos menores de edad y entonces ya nos adentraba un poco sobre lo que es importante, cómo es tan importante un voto y a quién debe de votar. Otro de los ejemplos es el mismo profesor, el hiperconsumo. En el aspecto económico nos aplicó una actividad sobre, sobre una vida cotidiana que uno siempre la ve a diario. Para estar un poco al punto,
es ver la psicología de necesidades, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, sobre que pues, el marketing. Entonces lo que genera estas empresas y esta sociedad en la que se está circulando, el hiperconsumo es un consumo excesivo. Entonces nos está explicando que en el aula y pues una participación es cuando en la vida diaria, pues cuando tenemos algo necesario como un televisor, no hay necesidad de llegar a más, que es comprar constantemente el último modelo. Cumple sus mismas funciones. Pero ¿qué hace el marketing? Que genera una necesidad innecesaria en la cual, uno quiere que sea el último modelo, pero siempre cumple sus funciones. También los autos y entre otras cosas. Entonces se hizo un debate en el cual cada uno participaba y daba su opinión sobre su vida cotidiana y en donde se aplica o donde se ve ese hiperconsumo. Muy bonito pues esta participación y pues muy bueno como para aplicarlo en el aula y hacer conciencia sobre ese tema, igual que el anterior. Y uno de los muy polémicos y en el cual uno intenta informarse y ya pues cada uno hace su análisis crítico es sobre el aborto. Hubo una participación, una actividad en la cual no sé, para que no haya tanto disturbio, no cada uno daba su opinión si estaba a favor o no a favor, sino que se hacía como en lotería a quien le tocaba ir por a favor y a quien no. Entonces se dividía el salón y se hacía un debate. Pues antes de hacer el debate, cada uno se informaba sobre el tema y buscaba los argumentos para que apoyen si está a favor o no a favor. Ya cada uno da su análisis y pues cada uno que daba su información, ya uno preguntaba dónde se informó y así es cuando se establecía un debate muy bueno para pues un análisis crítico y pues uno de los temas muy delicados, por decirlo así, para analizar. Estos son los ejemplos que me gustó mucho y pues más que todo se aplicaron cuando estaban en el colegio. La pedagogía crítica. Bueno, como bien sabemos, la pedagogía crítica es una ciencia que busca desarrollar las habilidades críticas y reflexivas de los estudiantes. Las principales características, según McLaren, es, primero, que entiende la educación como un proceso de negociación que facilita la comprensión de los significados de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que de ahí se forma la importancia de la autoconciencia, que convierte la comunicación en un proceso permanente de construcción de los significados que se apoyan en las experiencias personales a través de toda la vida. Segundo, que está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. ¿Qué quiere decir? Que la educación como acción emancipadora debe considerar las desigualdades sociales existentes en el mundo, así como adquirir un compromiso con la justicia y la equidad y con la emancipación de las ideologías dominantes. Tercero, la pedagogía crítica apuesta por la autonomía y el autofortalecimiento. ¿Qué quiere decir? Que debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base de la autosuperación. Entre otras características, encontramos que la pedagogía crítica es un sistema de transformación educativo tradicional. También que es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia y como tal te decimos que una característica de la pedagogía crítica es que tiene como intención ser una práctica ética y política. Algunos ejemplos que como futuros docentes podemos desarrollar en el aula serían, primero, promover el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. ¿Qué quiere decir? Por lo menos en una clase de matemáticas, construimos una tienda hipotética con dinero didáctico para que así los niños puedan comprar
y vender haciendo sus propias cuentas, para que de esta manera encuentren un sentido de lo que aprenden en clase y el mundo que los rodea, para que asimismo se cuestionen e investiguen el porqué de estos fenómenos. El segundo sería preparar a los estudiantes para cuestionar y despertar la curiosidad. Bueno, un ejemplo sería que en una clase de ciencias se realizan diferentes experimentos, en los cuales momentos antes de la práctica se les permite a los estudiantes realizar hipótesis o cuestionarse. Y una vez realizado el experimento, puede contactar la hipótesis construida con los resultados del experimento y así generar las conclusiones que les permita aclarar sus diferentes dudas según su lógica. Y tercero sería preparar a los estudiantes para la construcción lógica. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, presentar el propósito de la clase, permitiendo que los estudiantes comprendan y desarrollen las actividades que los incentiven al análisis y a la reflexión, fomentar la autonomía y que se conecten con los problemas del mundo real, como por ejemplo la situación de la pandemia que ha estado sucediendo a través de este tiempo y explicar con sus desarrollar su iniciativa para que con sus propias palabras manifiesten o expliquen a sus demás compañeros, generando un debate y trabajo grupales. Y con estas actividades desarrollar su espíritu crítico, su capacidad de análisis y aprendan a elaborar juicio, además de que trabajen en aprendizaje cooperativo y descubran valores como el respeto y la tolerancia. Paulo Freire. Paulo Freire fue el creador de la pedagogía problemática o la pedagogía crítica. Bien, pues esta surgió más o menos en los años 1969 y 1970. Surgió más como una oposición a la pedagogía bancaria, pero bien, ¿qué pasa con esto? Pues la pedagogía bancaria es la misma que la pedagogía tradicional, y pues Paulo Freire está en contra de esa pedagogía, ya que esta considera a un estudiante como un ser que no tenía conocimiento o como un ser que tenía la cabeza vacía. Bueno, entonces aparte considera al profesor como si fuera el centro de conocimiento, que su vez era llenar esa cabeza vacía del conocimiento que él tenía. Aparte le prohibía el pensamiento crítico a los estudiantes. No dejaba que fueran autodidactas y aparte no dejaba que cuestionaran en clase para siempre el conocimiento que ellos tenían del tema. Bien, pues Paulo Freire creó la pedagogía crítica y pues esta pedagogía crítica que impulsa, pues promueve el pensamiento crítico, promueve que el estudiante puede ser autodidacta, puede buscar otras fuentes de información para ampliar su conocimiento, aparte de la del maestro, y aparte impulsar la igualdad de educación. ¿Pero por qué la igualdad de educación? Pues la pedagogía bancaria dependía mucho de tu bolsillo, es decir, si tu situación económica era muy alta, tu educación también. Pero si tu situación económica era muy baja, tu educación también iba a ser la misma. Pues Paulo Freire no está de acuerdo con eso y exigía una igualdad de educación. Pero bien, él decía que tanto las personas, tanto que fueran de escasos recursos como las que tienen altos recursos económicos, deben tener la misma oportunidad, tanto de educación como de conocimiento. Bien, ¿cómo podemos aplicar lo que dice Paulo Freire a la educación? Pues podemos aplicarlo a través de actividades como debates, pues los debates impulsan a que los estudiantes piensen y puedan adquirir una posición ante diferentes temas. ¿Pero a qué grados los aplicaríamos? Los aplicaríamos desde el grado quinto hasta el grado 11. Pues en grado quinto más o menos los estudiantes son más pensativos, que al momento de, pues ellos ya están pensando y pueden decir, bueno, yo pienso que eso es tal, así, así, tal forma, y así dejándolos que ellos sean más críticos. Además, podemos dejarlos que ellos sean, impulsarlos que sean autodidactas, a que sean investigativos. ¿Cómo podemos hacerlos? ¿Con qué actividades? Con tareas de investigación, a tal punto de que se les daría puntos extra a las personas que investigaran de más. Y en eso se serviría como de compensación para así decir, bueno, si soy autodidacta y investigo más, puedo ganar más conocimiento y pueden que me pasen más cosas buenas. Podemos decir que esa actividad sería muy buena. ¿Qué más podemos decirles? Que sean críticos, es decir, que cuestionen a tal punto de que ellos si tienen dudas, que no se las callen, que más o menos entre los grados, entre cuarto, quinto, desde, más o menos entre la primaria y más en secundaria, diré que primaria y secundaria,
Incentivarlas a que pregunten, a que cuestionen, porque pues hay veces que a uno le da pena preguntar, pero pues la idea es que para uno adquirir un conocimiento se quiere a través de cuestionar. Entonces uno más cuestiona, más uno amplía su conocimiento. Entonces se añadiría como que campañas de concientización a los estudiantes de que no tengan miedo a lo que dirán, ya que pues las personas que no preguntan, pues son las personas que no adquieren conocimiento, ya que se callan sus dudas. Entonces sería como que una forma de aplicar lo que dice Paulo Freire. ¿Qué más podemos decir? Pues a través de ese acto permitiría lo que dice Paulo Freire, adquirir dos conocimientos. Primero, el estudiante adquiere el conocimiento y el maestro también. ¿Cómo así? Pues el estudiante adquiere el conocimiento de lo que se preguntó y el maestro adquiriría el conocimiento de cómo aplicar la paciencia y de explicar bien el tema para así el estudiante pueda ampliar conocimiento y pueda acatar más el tema. Esos serían mis ejemplos.